I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, hear them scream. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day, it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I gotta. Aló, gentita. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Gracias por estar en una nochecita más y en una transmisión más, gentita bella. Perdonen las molestias del anterior directo porque, gente, justo me ganqué la actualización del Windows, gente. Strict. Justo le forcé el control alt suprimir para que no se fuerce el reinicio, gente. Porque si no, iba a tardar por lo menos unos 10 a 15 o no sé cuánto iba a tardar en la actualización del Windows, gente. Me ganqué al Windows, gente. Así que gracias por estar aquí. Justo haciendo transmisión, gente. Ya saben que cuando se quiere actualizar el Windows te reinicia la máquina. Entonces me tocó forzar eso, gente. Así que muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar, gente, del tremendo bug que hubo dentro del juego sobre un precio espectacular que muchos la aprovecharon. Y le mando un saludito por acá a Giordani, gente, que fue quien avisó, bueno, en el grupo de miembros del canal que tuvimos. Avisó el primerito. Y este paquete, gente, estuvo bugueado muy poco tiempo, ¿ok? Estuvo bugueado muy poco tiempo. Los que aprovecharon, compraron este paquete, ya lo voy a mencionar, ya les voy a mencionar qué paquete era, porque es un paquete que, si no me equivoco, ¿cuánto cuesta? Te daban 120 dientes de león por $5, gente, era una locura de barato que era. Verán, lo que ha pasado es que ha habido un pequeño bug, igualmente era este paquete de acá, este que te dice oferta de diente de león selectivo, 1. Decía aquí igualmente $5, pero abajo te aparecía otro, gente. Ya les voy a mostrar una captura de qué es lo que aparecía en esto. Pero un saludito para, antes de empezar, un saludito para Naret, Anis, Fernando, France, Legoshi, Dan, Benepol, Luis Vargas, Rubén, Ayori, Nixon, Isback, Kenek, Eric, Puppet, Tokashi, Barelli, el buen Valverde, el buen Soul. Bienvenidos, gentita bella, muchas gracias por estar aquí. Rubén, France, Luffy, Alex, Hopens, Raúl Alfonso, Borelli, Aldo, Juan de Dios, Donny G, Antoine, Ares, ¿quién más me falta? José Carlos, Ayori, que ya se lo dé, Crazy, Fran Trujillo, bienvenido, el buen Legoshi, gracias por estar aquí, el buen Giordani, Ernesto, Teresa Rives, ¿cómo estás? Ángel Angelito, el buen Arnaldo, gracias por estar aquí. ¿Quién más? Fabián, Rafael, Edwin, el buen Keylor, Beto, Víctor, Carlos S, Brian Modifica, bienvenido, crack. Y creo que ya saludé a todos. Versailles, un saludito para todos. Magos Oscuros, Fernando Ariel, saluditos a ustedes, gentita bella. Nicolás Chaiko, ¿cómo estás? Listo, ya creo que saludé a todos. Ha habido muchos que han escrito ahora. Verán, el tremendo bug, gente. Los que aprovecharon, como les digo, se compraron por $5
Yo no pensaba comprármelo, gente. Yo no pensaba comprármelo porque, bueno, yo pensaba que después lo iba a comprar. O pensaba que era una estrategia de marketing de parte de Dance. Pero no, gente, ha sido un tremendo bug. Por acá podemos ver el paquete que yo compré, gente. O sea, te daban un insecto de 5 estrellas, un insecto de 3 estrellas. Te dan 5000 comida o forraje de insecto o comida de insecto. Te daban algunos recursos y 20,000 diamantes. Podríamos decir que es el paquete de $100, gente. O sea, un paquete de $100 costó $5, gente. Básicamente, como les dije, yo no quería comprármelo, pero ya viendo que todos los miembros del canal mandaban capturas de que se lo compraron, de que se lo compraron, de que se lo compraron, dije, me uno. Y por ahí decía alguien, si es que por comprar este paquete nos banean a todos. Entonces, de ahí como los miembros del canal, algunos pues compran dentro de estos eventos, en consecutiva compraron uno, gente, mandaban capturas y yo me uní también a comprármelo, gente. Yo también me uní. Además de darte los 5, te daban 120 dientes de león, que es un paquete de $100 acá. Pero el bug estuvo muy cortito. Creo que duró tal vez 10 minutos después del reinicio, algo así. Y es una locura. Tony, mira el grupo. Allí te mandé cómo se ve la apariencia. Ok, ya lo veo, crack. Bueno, de por sí acá también se puede ver cómo es la apariencia, obviamente. Pero los que aprovecharon, gente... Por $5 les daban 120 dientes de león. Aquí los pueden ver los 120. Tengo 160. ¿Eran 160 o 120, gente? Déjame ver, acá yo tengo una captura. A ver, déjame ver. Porque yo no he hecho nada todavía del evento. No, 160 es, gente. Me equivoco. No son 120, son 160. Claro que era el paquete de $100. Obviamente, listo. Ahorita lo estoy viendo. Sí, eran 160. Una locura, gente. Los que aprovecharon, God, sí son 160. Ok, 160. Verán. Con los que lograron aprovechar este paquete de 160 dientes de león, les va a salir un poco, no digo poco, les va a salir con mucho descuento la nueva apariencia si es que las quieren sacar, o las nuevas skins, gente. Que digo, la nueva apariencia o los nuevos insectos que están aquí. A ver, déjame que nomás puedes sacarte. Te puedes sacar la apariencia, la nueva hormiga, bueno, ya no es nueva, la hormiga de transportadoras que es la fluorescente, y el escorpión. Bueno, han traído básicamente dos cositas para las transportadoras que no está nada mal. Me imagino que el buen Soul sí lo aprovechó. Dice también Tony, quizás quieras transmitir nuestra próxima pelea, 3 vs Cole en la zona del árbol. Sí, Soul, hoy ya estoy preparado para eso. Si es que llega en la madrugada, le damos a tope, Soul. Eso sí, no te preocupes, vamos a traer la cobertura. No sé si Soul se lo aprovechó. Por acá yo leí un comentario de Soul, pero está muy atrás. Bueno, me imagino que el buen robot también se lo aprovechó, porque esto era de ganga, gente, es una ganga. Déjenme, voy a abrir un Excel. ¿Se acuerdan que la otra vez cuando sacamos el escorpión emperador? Yo hice todas las anotaciones hasta para ver más o menos cuánto es que se pueden ahorrar, gente. Déjenme ver nada más. Exploración, evento de los dados, evento de abetos, libro, influencia, cálculo de evento. Acá está, cálculo de evento volando en el viento. Listo. Dejen, abro el Excel y lo analizamos. Más o menos con cuánto se sacaron el descuento aquí, ¿ok? Dice, tengo ahora, si lo quieres lo veo. Dale, Zul. ¿Qué vas a sacar, Tony? No, realmente solo aproveché por ese paquete que valía $5 y sacarme el insecto de 5 estrellas y detrás. De ahí no me quiero sacar nada del evento. No quiero sacarme. Más que todo quería mostrarles eso. Verán, vamos acá de una vez. Vamos a reacción. Déjenme ver si se ve. Sí se ve. Okay, vamos a poner el chat por acá, ¿vale? Verán, este es un cálculo que yo hice en su momento cuando me lo saqué el emperador. En $147 me lo saqué. ¿Ok? Más o menos yo hacía el cálculo comprando paquetes pequeños. Son un total de 576 dientes de león por $147 que fue en su momento. ¿Ok? Esto fue, miren, lo voy a acercar un poco más. Vamos a hacer por acá. Aquí está, miren. Por acá. Ahí está. Poner el chat por acá. Entonces fue 576 dientes de león por $147. Pero esto era para ajustar solo los 1200 puntos.
Ok, aquí pueden ver 1200 puntos, 576 dientes de león, que me dio justo $147, que es lo que yo me gasté. Más o menos, bueno, esto depende de su suerte, porque aquí anoté hasta las rondas. Tardé 18 rondas para conseguir 568 dientes de león. Y en total necesita solo 576. El tema aquí, gente, es en que cuántas veces se tarden, podríamos decir, cuántos errores menos cometan, podríamos decir, o entre menos errores cometan en completar el tablerito este. Vamos por acá. Aquí mismo. Entre menos errores cometan en encontrar las parejas, menos inversión van a hacer. Porque a la final es suerte también. Quién sabe, abres acá, encuentras el par y es menos gasto. Y es así. Entonces, entre menos errores hagas en encontrar los pares, es mucha menos inversión. Entonces, más o menos yo una media. Por ejemplo, en la primera ronda me gasté 32 dientes de león. En la segunda 32. En la tercera 34. En la cuarta 32. Si ven que hay una media de 30. De 30 hacia arriba es la media. Aquí hay una que con suerte saqué 28. Entonces, si tú sacaras 28, hasta menos inversión podrías sacarte los insectos. Pero este es para, podríamos decir, el paquete de los insectos que están a mitad de precio. Podríamos decir, bueno, aquí no han añadido el insecto a mitad de precio algo. Porque veo que solo han añadido los que son de 1500, este que vale 1200. Han bajado, gente, estos paquetes. La tetraponera está un poco más barata porque este cuesta 1200 y acá vale 1500. No está nada mal, gente. No está nada mal. Entonces, como fueron 160 dientes de león, gente, se ahorran bastante. Es como decir, comprar casi un paquete de 50, que en ese entonces yo les recomendaba comprar un paquete de 50 que te daban 120 dientes de león. Es como ahorrarte casi $50, pero si compraras el paquete de 50. Obviamente el que lo ofrecieron por 5, que era un bug, era el de 100, pero te daban el insecto de 5 estrellas y otro de 3 estrellas. Y a la final no convenía mucho si es que querías ahorrarte en el evento. Pero casi es como un paquete de 50. Entonces, si ponemos un precio, usualmente en este evento sí es barato sacarse el insecto o cualquier cosa que quieran sacarse del evento. Vamos por acá, gente. Vamos a la batalla. O sea, si ustedes quieren sacarse algo de esto, de la apariencia o esto, más o menos es de entre 250 a $300 por ahí. Si compran periódicamente durante los 3 días del evento. Y digo 3 días, durante los 5 días que dura el evento. Entonces, si le bajan unos $50, digamos, te estaría sacando en $200. Si es que tuvieras suerte de que lo sacas en 250. Pero, si te lo estás sacando en 300, 250 sería la inversión, gente. Estaría en 250, yo diría, gente. En 200 y con suerte $200. Muy bueno los que se aprovecharon el paquete de 5, gente. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno, sinceramente. Muy buena inversión los que aprovecharon el bug. Verán, así eran los paquetes. Lastimosamente no tomé yo captura cuando fue el paquete que costaba mucho menos, gente. Verán, les voy a colocar por acá. Acá está. Vamos a reacción. Listo, gente. Miren. Aquí está. Solo que está en pesos mexicanos. Esta es una captura que me enviaron. Y miren, justo aquí estaba el paquete, miren, 160, pero se llamaba oferta de diente de león selectivo 2. Acá podemos ver oferta de diente de león selectivo 1, que es el que comúnmente conocemos que vale $5. Pero mira, en pesos mexicanos son 99, ¿ok? 99 pesos mexicanos son $5. Pero por acá si te vas, 99 pesos mexicanos, 160 dientes de león, un insecto de 5 estrellas, otro insecto de 3 estrellas y 20,000 diamantes. Es como un paquete de $100. Y realmente es. Y tremendo bug, gente. Lo quitaron ahora. En el juego ya no está esto. Como les digo, creo que solo duró 10 minutos después del reinicio. Yo no lo iba a comprar, gente. Y eso que dejé pasar un poco de tiempo. Y boom, bueno, ya me convenció, como les dije. Les conté que empezaron los miembros del canal a estarse comprando a full. Y estuvo tocho, gente. Estuvo tocho. Los que aprovecharon, buena suerte, gente. Buena suerte, obviamente.
Ahora sí los leo, gente. Dejen su poderoso like. Sí, gentita bella, dejen su poderoso like. Otra cosa, gente. La skin, la apariencia del insecto. Bueno, como yo estoy en emulador, no me deja ver la cara. Porque yo tengo configurado un poco ahí el tema de... para poder hacer transmisiones de la mejor manera. Ahí como que se puede ver un poquito la cara de la suricata. God, gente. Se ve muy bonita. O sea, animaron muy bien la animación todos para que la puedan comprar. Tiene daño crítico de ataque normal. Que esto para arqueras es brutal, gente. Es brutal. Está caro, dice, no vi el bug. Uf. Estuvo baratísimo, baratísimo. Dice, para los quesos que se ve borroso, dice, eso no es cierto. Dice, solo funciona su calidad de video a 720p. Perdonen, gente, es que la captura, como me la mandaron por WhatsApp, la captura se ve con la calidad del celular que se toma la captura. Entonces, para ampliarla se ve muy borroso. Muy borroso, gente. Lo malo es que yo no lo tomé captura. Dice, en Discord mandaron capturas, pero no sé qué moneda era. Como les digo, valió $5. Yo que no tomé captura, gente, fue mi error. Dice, ¿cuánto tiempo hay que esperar para migrar? Soy del 1076. Andrés, 1076, ya creo que van a anunciar. Estaría llegando posiblemente en este mes o al siguiente, crack. Estate atento, Andrés. Le pongo la animación también. Miren, se ve así. Se ve con rayos. No sé si lo hayan exagerado. Porque si lo ven así, es como que le sale rayos, ¿no? Miren, es como rayitos. Sería bueno de que esto después lo puedan configurar. Déjame ver por acá. Esto ya debe estar disponible aquí en la apariencia esta. Potencial de insecto. No han añadido más cristales, que fue lo curioso, ¿no? Acá está, sí, aquí está. Ya se puede ver. Y se ve que Suricata es furia, ¿ok? Es furia. Básicamente van a ir añadiendo conforme vaya pasando el tiempo más skins dependiendo a este tipo de clases que estamos viendo a continuación, ¿no? Venga, dice, a ver en lo cuento. Ok, verán, me voy a la cuenta de Call que tengo en Call para ver cómo se ve en el mapa, ¿ok? Ahorita lo podemos ver así nada más. Pero déjenme, me cambio, ¿ok? Déjenme, me cambio. Configuración, cambiar cuenta. Ah, no se dieron cuenta que ahora pueden eliminar las cuentas. Ahorita me cambio la cuenta. Listo, ahorita me cambio. Vamos acá a la batalla. Listo, ahora lo veo. Soul lo está usando. Dice, lo único malo es que para muchos free to play no puede... Exacto. Esto es lo que yo les dije. Si esto solo lo hacen pay to win, la comunidad free to play se va a quejar. Y les invito a que nos quejemos. Por lo menos que añadan una skin que sea color morada y que nosotros podamos modificar al insecto también. Que no estaría nada mal. ¿No es cierto? Que no estaría nada mal. Déjame ver, ya me cambié a la cuenta que está en Call. No sé en qué dirección estará el buen Soul. Déjame ver. Vamos a ver al buen Soul. Sin duda Robot y todo eso se lo sacaron, gente. Sin duda. Ya saben cómo son. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Listo, ya tenemos enfocado a Sol. Digo a Sol, al buen Soul. ¿Cómo estás, Carlos Manuel? Bienvenido, crack. Uy, el buen Robot también anda por aquí. A ver, la pelea, gente, también vamos a transmitirla hoy porque en unas horas estarían enfrentándose aquí, miren. En unas horas estarían enfrentándose Call versus PLZ en esta parte de acá. Entonces se viene transmisión un poco más tarde, gente. 150 personas en la transmisión. Dios. God, gentita bella, bienvenidos. Uy, así se ve. Miren ese Godzilla chiquitito atrás de él. Miren ese Godzilla. Vuelvo rápido, gente. Están tocando la puerta, ¿ok? Mientras le dejo con la panorámica del nuevo insecto. Ahí se ve, ahí se ve. Bueno, la apariencia, diríamos. Volví, gente. Volví. Increíble, gente. Si pueden compartir a muchas más personas, sería God. Pones la palabra bugs y llegan todos. Exacto, du. Ok. A ver cómo ataca. Ok. Bueno, por ser una animación no está nada mal, gente. No está nada mal. Se ve muy cool, sí.
es que es algo diferente. Es como decirte, ahora puedes personalizar con las skins que vayan añadiendo la forma de la marcha. Y está God. Está muy bonito esto, gente. Está muy bonito. Como les digo, con este bug los que aprovecharon se ahorran como unos $50. Un paquete... No, ni ceder, porque si lo enciendo no se puede ver. Se estarían ahorrando mucho, gente. Sí, se ve guapardo. Próximos videos de Tony, bug en YouTube, un 150 personas al instante. Exacto, hay que ponerlo así. Hay que ponerlo así, pero está muy bien. El Godzilla se ve chiquitito, gente, frente a esto. Se supone que Godzilla es más grande, ¿no? Por acá dice, ese Soul es muy fuerte. Uy, gente, es muy fuerte, les podría decir. Sí, obviamente es muy fuerte. Son jugadores que obviamente cada vez que sale algo chévere. Si no me equivoco, el buen Soul se sacó algunas cosas, porque alguien ya le estaba chequeando a ver qué compraba el buen Soul. Y creo que se sacó también una Cicindela el buen Soul. ¿Servirá para transportadoras las ventajas de ese skin? Da daño crítico, sí serviría, pero tú sabes, Naret, que el skin cuando viene con daño crítico sí o sí es para arqueras, porque ahí le sacas mejor rendimiento. Pero de ahí sí va bien, sí va bien. Tony, ¿te imaginas la cara de los administradores cuando estuve? Uy, verán, esto sí vamos a hablar sobre este tema del bug. Ustedes saben, como de forma corporativa, de antes obviamente una empresa que detrás hay muchas personas de desarrollo y todo eso, ¿ok? Detrás de... Uy, lo transformó, gente. Ya puede tomarnos los 12. Bueno, volviendo al tema del bug. Como saben, es una corporación, es una empresa y a la final este tipo de errores le cuesta no le cuesta poco dinero, le cuesta bastante dinero. Yo pensaba que era una estrategia de marketing para que el juego te incentivara a gastar un poco más y sacarte por lo menos algo o lo mínimo del juego que te permitiera una tetraponera o lo que sea. Porque ahorita veo que, bueno, estos sí han bajado. Lo que sí han bajado de precio, gente, es esto. Esto sí lo han bajado. Este paquete debería valer 1500, pero ahora lo bajaron a 1200. Sería un poquito menos de inversión si es que quisieras sacarte la tetraponera, que no está nada mal, gente. Que no está nada mal. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenidos, gentita bella, que no está nada mal. Podrías sacarte proata, pero tetraponera, gente, para arqueras es God. Es God, sinceramente. Les podría decir que si se esperan con tiempo estarían sacándose una tetraponera con no mucha inversión. Y está bien. A la final hemos visto que el juego, conforme pase el tiempo, le va bajando de precios. Miren, acá tenemos al escarabajito. El universal, que no está nada mal. Pero qué chévere. Ah, tengo una pregunta. Bueno, si es que Soul está en la transmisión. Soul, esta skin solo se la pueda aplicar a un insecto, ¿verdad? Solo a uno, ¿verdad? No sé si la skin o saco proata para llevarla a sus estrellas. No, uy. Inquietante, ¿no, Naret? Bueno, es que el skin solo te añade pocas propiedades. En cambio, una proata le añades estrellas. Harías más daño en guardianas. Como tú, Naret, todavía no eres un jugador que se especialice en guardianas. Estaría bien para hacer daño al pangolín, por ejemplo. Tony, ¿cuánto decís que hay que invertirle ya teniendo el bug? Con suerte y si te estaría sacando el evento. Yo como les digo, usualmente el sacarse algo del evento es de 250 a 280 dólares. No es más. No es más. Yo he visto jugadores que se lo sacan así. Y con suerte hasta un poco menos de inversión. Entonces con el bug yo les dije que es más o menos una inversión de un paquete de 50 dólares. Entonces te estaría costando 50 dólares menos. Más o menos... si antes te costaba 250 dólares sacarte algo del evento, ahora te costaría 200, porque el bug te ahorraba esa parte. Sería 200 y con suerte, si es que te salen 200, en 150 dólares te sacarías el insecto. Entonces no está nada mal. 50 dólares menos se ahorran, gente. 50 dólares menos por 5 dólares nada más. Una ganga. ¿Funciona la tetraponera sin estrellas? Crazy, sí. Funciona muy bien, pero obviamente con estrellas mucho más y con el despertar aún más todavía. Y el buff aplicar a pines de skin no es universal a todos si pones skin o no. A ver. ¿Cuál insecto quieres? Ah, ok, solo es por una marcha. Y el buff aplica si pones el skin o no. Es universal. Ah, ok, es universal este de aquí. Vale. Ok, solo puedes equiparlo por cada insecto.
Y no importa qué tipo de insecto sea, lo puedes equipar a quien sea, qué tipo de insecto sea. Está muy bien eso. Lo malo, gente, es que era un bug, ¿ok? Siempre estén atentos, gente, a los reinicios. Usualmente sí o sí se venía un evento después del reinicio de hoy. Y los que estuvieron atentos se lo sacaron a todo. Tony, ¿cuándo sale el evento? ¿Cuál evento, Jaime? Dice, Tetraponera funciona mejor con despertar que con estrellas. Ok, Limius. Funciona mejor con el despertar. Ahí sí es un poco más de inversión entonces. Cuando activas lo del buff, se activa y no necesitas usar la skin. Ok, a ver. Cuando activas el buff, se activa y no necesitas usar la skin. Ok. Entiendo. O sea, es como las apariencias del hormiguero, ¿no es cierto? Una vez lo tienes, no necesitas equiparlo para que funcionen las bonificaciones que da entonces. Joe, ¿cómo estás? Dice Tony, soy transportador y tengo acechadora 3 estrellas, diente 4 estrellas y carmesí 4 estrellas. Aparte Gracilis, ¿por cuál cambio las estrellas? Yo te diría que uses o empieces a usar a Gracilis, está muy buena la Gracilis. Y cámbiala por acechadora, crack. Dice, la piel activa el buff. No importa si le pones la piel o el insecto o no, se aplica el beneficio. Colocarlo sobre cualquier insecto que quieras es solo... Ok, es solo por cambiar la apariencia de la marcha, o sea, del insecto en sí. Ok, entendido. Solo que este nuevo bichitito, podemos ir el nuevo animalcito. Bueno, en este caso es animal, ¿no es cierto? No es bichito. Esta nueva apariencia, ¿cómo se llamaba? Suricata, ¿verdad? Suricata se llamaba. Uy, sí. Es que esta cuenta no tiene construido esto. Con razón me dice. Vamos a construir esto. Listo, gente. Claro, es Suricata, ¿verdad? Galería de los despertar. Sí, es Suricata. Sí. Dice, supongo que sería ponerle la piedra y ya. Exacto. Me imagino que es así. Se activa el beneficio, lo tengas o no. Exacto. Bueno, tienes que comprarlo obviamente. Pero una vez lo activas, ya te da el beneficio, Nare. No es necesario colocártelo en la apariencia, en un insecto para que apliquen tus estadísticas. Es como una bonificación ya que se queda permanente. Eso está muy bien. Solo que de aquí en adelante sacas la apariencia es para cambiar la forma del insecto nada más. Tony, ¿hay algún emulador para jugar con multicuentas en celular? Tengo 3 granjas y cuesta... No hay por ahora, Nicolás. No hay emulador por ahora en los celulares. Lo único que puedes hacer, tal vez si es que tu celular es potente, utilizar clonadores de aplicaciones. Pero es igualmente, tendrías que entrar en una aplicación y luego en otra y así. Es menos tiempo, pero depende mucho de qué tan potente sea tu celular. Funcionando, dice Beas Lord con The Ants. Literal también, cierto que Suricata está ahí en Beas Lord. Tony, busca en los enfrentamientos de servidor. Fíjate quién nos emparejaron y cómo vamos. Servidor 585. Ya veo, Aldo. Ya lo veo. Nerfearon a la Dolly y a Longi. Sin estrella están dando una paliza a los que andan full estrellas. Muchos quejas sobre... Guay, todavía no las nerfean. Yo diría que no las van a nerfear. Van a estar mucho tiempo en meta. Hasta que tal vez salgan mejores hormigas. Pero gente, como les dije, los que aprovecharon esto, buena suerte. Yo la aproveché en mi cuentita. Me saqué 160 dientes de león. Un insecto de 5 estrellas. Otro insecto de 3 estrellas y 20,000 diamantes. Y bueno, obviamente esto es para los que gastan, está muy bien. De por sí yo, como les decía, pensaba que era una estrategia que usaba The Ants, pero no fue así. Entonces, en ese caso, gente, los que aprovecharon God. Se ahorraron como $50 si es que querían sacarse algo. Yo no voy a sacarme nada del... Miren, sí se ve chévere con esos rayos. Yo no voy a sacarme nada del evento. Solo quise por ese insecto de 5 y 3 estrellas que no está nada mal. Yo pensaba que ni venía. Hasta en el grupo de WhatsApp cuando escribí, les escribí de dónde sacan el insecto de 5 estrellas. Y el paquete, gente, obviamente había sido un suplente del de $100 y estaba muy bien. Dice, sí se puede clonar aplicaciones y otra aplicación de multiaventura. Dice, en yo pude hasta 6. Sí, Yurge, pero depende mucho de qué celular tengas. También depende mucho. Lo que sí se puede es clonar, gente. Es como que tú clonas la aplicación en otra
y los tienes abiertos al mismo tiempo. Entonces lo que vas a hacer es cambiarte de aplicación en aplicación, así. Pero depende mucho de tu celular. Si es uno que no es bueno, calidad media alta, así, te va a ir muy mal. Es por el tema de la RAM también. Dice, ¿por qué desactivaron la suricata? No han desactivado la suricata. No han desactivado por acá. Bueno, Tony dice, me retiro. Espero que vaya bien en la transmisión y suerte a todos. Gracias a ti, Crazy. Espero verte después en la transmisión que se venga también. Dice, la suricata nivel Saiyajin. Exacto. Y viene con rayitos. No sé si era necesario añadirle los rayitos. Tony, ¿cuántos diamantes tienes? Yo me los gasté en la tienda VIP, pero ahorita debo tener unos 70,000 ya. Usualmente por semana me saco alrededor de casi 300k, gente. 300,000 diamantes, más o menos por semana, pero los gasto en la tienda VIP. Tony, si saqué 400 en 800 más, tendría, ¿no? $100 más para la tetraponera. Ok, a ver, Tony, saqué 400 con 80, o sea, 400 ¿qué, Paolo? Tony, saqué 400 con 800 más lo tendría, ¿no? Ah, 400 puntos hablas. Ok. Claro, con 800 más. Más o menos tú ve cuánto gastaste en los 400 y ya sabrías cuánto te cuesta los 800, más o menos. Suerte, yo soy 100%. Ok. Bueno, para ti, Slayer, sí, obviamente no era más que todo noticia para los que gastaban, obviamente. Como el Barren de Cole. Hoy se enfrentan, vean, hoy se enfrentan. Estarían entrando a la pelea dentro de unas horitas. Déjame ver cómo van los de ZLS. Que digo ZLS, PLZ. Que me confundo con los de ZLS. A ver, PLZ. Están ahí. Yo les diría que estarían entrando en pelea en unas 2 horitas. En 2 horas llega la pelea, gente. Fijo, despidieron al desarrollador, dice, que provocó ese bug. Es que verán, no es solo un desarrollador. Como les digo, detrás hay un equipo. Y nunca tú sabes qué error puede haber antes del lanzamiento. Lo que sí, gente, de aquí en adelante, bueno, deben haber sancionado al departamento que se encargaba del tema de la gestión de lanzar esto. Porque de por sí es como equipo, ¿no? Es como un equipo. Entonces llama la atención al que es encargado del equipo en sí. No sé si lo despidieron porque en sí es el encargado, ¿no? Esto tendrían que verlo antes de lanzarlo. O sea, tú siempre antes de lanzar algo pruebas. Y si está funcionando bien ya lo lanzas. Pero parece que ha fallado eso y se confiaron tal vez. Tony, ¿ya parcharon el bug? Sí, Jaime. Ya lo parcharon lastimosamente. Los despacharon a todos. No sé, bueno, como es el primer error así tan grande, porque esto es financiero, ya hablando tema de dinero, ya es cuidadito, o sea, es como decir cuidado. Como quiera que te digan, se filtró información de nuevos eventos o cualquier cosa, pero hablando de dinero ya es con cuidado, ahí sí es otra cosa ya. Dice Tony, pongo el chalcosoma y el escarabajo de la uva, los dos juntos. Denis, sí, si lo quieres poner, por ejemplo, el chalcosoma ponlo de base y de ayudante pon el uva. Sería mucho mejor así. Hasta que, bueno, no sé si Denis todavía no has desbloqueado. Bueno, si es que estás empezando todavía no tendrías el insecto universal, que es el escarabajo Jadeita, creo que es. O Jadeira, déjame ver cómo se llama. Escarabajo Jadeita se llama. A ver. Jadeira. Ah, es el hematoma. El hematoma de Jadera. Si este insecto no te ha salido, bueno, sería mejor el de la uva, hasta que puedas conseguir este insecto. Este insecto cada cierto tiempo sale en los servidores. Si es nuevo, tendrías que esperar. Si es que es nuevo tu servidor, tendrías que esperar hasta que salga. Y lo reemplazarías por este. Este es mucho mejor porque da daño de habilidad. ¿A quién más le sale desactivado la suricata? ¿Te sale a ti, guay? Bueno, en mi caso sí me sale desactivado, porque obviamente no me lo compré. Solo podría estar 30 millones porque tocaba ir al trabajo, dice. Pero te ganamos. Ah, están conversando con Ayori. ¿Qué fue lo que pasó? Pan de Canzón, hubo un tremendo bug en el precio del paquete de $100 de este evento. No veo el de $100, gente. Entonces ahorita los desarrolladores que están tratando de solucionar este problema, porque el de $100, gente, era el que tenía bug. Y
Los que aprovecharon, gente, el paquete de $100 valía 5. Apenas empezó el reinicio, gente. Valía $5 el paquete, que valía 100. Básicamente sacaba 160 dientes de león. Era una locura los que se sacaron, pero duró muy poco. 10 minutos después del reinicio ya lo parcharon, gente. Lo arreglaron de una, solo lo desactivaron. Y ahorita están tratando de acomodar ese paquete de $100. Tony, ¿por qué no aparecen los paquetes de 99? Es que esos están bugueados, Naret. Te mandé cap de que sí está. Sí, estaban, crack. Sí, estaban. Los de $100 sí estaban. Déjame ver acá. El buen Naret me envió. Listo, acá lo veo. Vale. Sí, aquí estaban los de 100. Obviamente. Estaban los de 100. Pero los quitaron, mira. Pero como que el que valía $100 te daba un insecto de 4 estrellas y otro de 2. Era mucho menos. Y el que se sacaban de 5. Ok, aquí está la captura. El buen Naret tiene. Miren. Aquí va a estar más claro. Aquí va a estar más claro, gente. Déjenme tomar una captura. Listo. Aquí les puedo mostrar más claro cómo estaba el paquete, gente. Bueno, es que aún, como es una captura, se ve un poco borroso, pero igualmente los voy a mostrar. Vamos por acá. Miren, gente. Así se veía. Así se veía, gentita. Bueno, voy a iniciar esto. Aquí abajo estaba el de $100, ¿sí ven? 9,99. Y te daban un insecto de 4 estrellas y otro de 2 estrellas. Gracias, Shadow, por esa renovación de membresía, crack. No se olviden lo que son miembros del canal, les participan por el sorteo que se viene, gente. El mes de... básicamente de diciembre, gente, se va a venir un paquete de insectos para sortear entre todos. Seas suscriptor o miembro del canal, todos participan, ¿ok? Y básicamente, como no se reunió tanto el anterior mes, este mes se va a hacer un sorteo de 3 paquetes de insectos para los miembros del canal, ¿ok? 3 paquetes de insectos para los miembros del canal y va a ser un paquete para todos en general. Este paquete es gracias a Yuki, que quiso sortearlo de nuevo y quiso que todos participaran. Así que la buen Yuki se la rifó en esa parte. Aquí podemos ver, miren, 4 estrellas, 2 estrellas del de $100. Y el que era de $100, gente, valía 5, 4,99. Si no lo ven, aquí dice 4,99. Y te daban 160, 5, un insecto de 5 estrellas y otro insecto de 3. Y estaba God. Estaba muy bien, gente. Ahí les muestro para que lo chequen. Así que los que aprovecharon, como les digo, se ahorraron como $50 a full. Tony, ¿tú aprovechaste el reinicio bugueado? Sí, yo aproveché, gente. Yo aproveché. Verán, déjenme, voy a cambiarme para mostrarles que yo me lo compré. O sea, yo no me voy a comprar un paquete de $100, gente, porque ahorita no quiero sacarme algo del evento. Vamos por acá. Ya vimos cómo era la forma de la suricata en la marcha también, gracias al buen Soul. Y dentro de unas horas estaremos transmitiendo el Barren Decor para que estén pilas. ¿Cómo estás, Dionir? Bienvenido, crack. Vamos por acá. Dice, arreglan rápido lo que les conviene, dice a los desarrolladores. Yo les compré ese paquete bugueado, por fin logré algo. Dale, Oscar. Es que arreglan, no es que algo que les conviene, crack. Es que debían arreglarlo porque es pérdida de dinero si es que muchos y si lo dejaban así. Yo, como les dije, pensaba que era estrategia eso. Y a la final es así. A verán, aquí está, miren. Cuando tú compras algo te llega una notificación que te dice registros de paquete. Y aquí está, miren, gente. Por $5 te dan todo esto. Y este realmente es el paquete de 100. Está God. Sí, yo aproveché, Denise. Bueno, no fueron 5 pesitos. En mi caso $5. En pesos mexicanos creo que son 99. Pero si pudieron hacer varias compras del paquete, ¿no crees que el hada les ponga saldo negativo? No, solo se podía comprar una vez. O sea, tú lo comprabas y desaparecía. Era así. Y no dio tiempo para comprarlo varias veces, como otros paquetes, ¿no? Dice, no creo que vuelva a cometer esos errores. Los administradores la próxima mirarán unas 10 veces. Exacto. Es que es así. Esto ya les tomó por sorpresa. Porque comúnmente lo que estaba... Creo que lo que estaba acostumbrado de Anse era que, bueno, como ya todo estaba hecho, solo hacían unas configuraciones en el código y lo lanzaban.
Y listo, ya estaba todo, porque era como copiar y pegar, pero esta vez ya les salió en contra, gente. Ya no está el bug, gente, ya no está el bug. Me informa que fue estrategia, dice. Las ganancias aumentaron en más de 60%. Fue un adelanto por Navidad. Bueno, yo también pensaba que era por Navidad, que usualmente un paquete de $5 que te den 120 y podés sacarte por lo menos la apariencia del skin un poco más barata. La apariencia de los insectos un poco más barata, no está nada mal. Déjame ver, vamos al insecto, vamos a apariencia, ¿aparecerá? Sí, aparece. Aparece, gente, solo que no te la puedes equipar porque tienes que comprártelo, obviamente. Si fuera así, seguiría activo, pero en él también es otro punto. Es otro punto. Es que realmente no es estrategia. Diríamos que lo anunciaran como algo limitado. Algo así. Son muchos dientes de oro por 5. Exacto, familia. Es que son demasiados. Es un paquete de $100. Yo dije, bueno, cuando me dijeron, gente, que de dónde salía el insecto de 5 estrellas, yo dije, aprovecho, gente. Por $5, un insecto de 5 estrellas y de 3 estrellas no está nada mal. Y ahí empezaron a bromear los miembros del canal y decían, si compramos y nos banean, que nos banean a todos. Y empezaron a comprar, gente, y ahí me animé y compré yo también. y me animé a comprar, gente. ¿Con cuántos dientes de león se saca el evento, Tony? Verás, ¿cuántos dientes de león? Es que yo no me los he sacado sí, en general para el que cuesta 1600 puntos. Pero te podría decir que para ajustar 1200 puntos yo me gasté $147. $147 para llegar a 1260 puntos, más o menos. En sí, 1200 puntos. Para ajustarte justo la recompensa de mitad de precio. Entonces son 1200 puntos. Entonces lo que tú necesitas... ¿cuántos son? ¿Cuántos son? No son 1200. Tú necesitas 1500. 1500. A ver. Uy, no me había dado cuenta de esto, gente. No me había dado cuenta de esto. O sea, ahora es más barato. Porque usualmente esto de aquí no valía 1500 puntos, gente. No valían 1500. O sea, ahora está mucho más barato, gente. Está mucho más barato sacarse esto. Porque un insecto de mitad de precio era 1200. Y ahora están ofreciendo estos a mitad de precio. Lo que usualmente te cuesta sacarte algo a mucho más precio. Pero es 1500 nada más. Este está God, gente. Aprovechen. Dice hot. Hot calientito, gente, para que lo saquen. Valían 3000, sí. Valían 3000 en sí, gente. No estoy mintiendo porque realmente... Bueno, no creo que valían 3000. Creo que valían... Bueno, sí creo que valían 3000. Sí, valían 3000. Hoy está God sacarse algo, gente. Anteriormente costaba 3500. God, gente. God, gente. Ahora se lo van a sacar mucho más barato. Entonces, gente, 200 menos también. Los que aprovecharon el bug, gente, en $150 se lo sacan. Yo más o menos le doy a ojo de buen cubero. $150 aprovechando el bug se sacan la apariencia del insecto, gente. Todo está a mitad de precio, gente. Han bajado mucho el precio de la tienda. Tony, no todo el tiempo ha valido 1500. Tengo captura de eso de hacía muchos... Ok, hace muchos meses ya hicieron eso. Ok. O sea, no siempre valió... Tony, no todo el tiempo valió 1500. Tengo captura... Ok. Esto está a mitad de precio. Los insectos y hormigas nuevos cuestan 3500. Entiendo, Isback. Tony, no todo el tiempo ha valido 1500. Entiendo. Esto recién me doy cuenta, gente, analizándolo bien. Analizándolo bien no está nada mal, gente. El escorpión, gente.
Si yo le invierto unos $100 más, me saco el escorpión, más o menos. Déjame, ahorita lo veo en WhatsApp. Ahorita el buen Naren me envió algo al WhatsApp. Ok, gente, voy a verlo, ¿vale? Ah, ok, mira, sí. Bueno, sí valía 1500 antes entonces. Ah, no, antes sí valía, gente. Sí. Hay capturas, gente. Sí hay capturas. Desde eventos anteriores ya ha habido que valía 1500. Desde eventos anteriores ya había que valía 1500. Ok. Entonces, la tabla que tengo sobre lo que yo saqué a mitad de precio el escorpión desde ese entonces está desactualizada. Tendría que analizar nuevamente, pero haciendo compras, gente. Sería haciendo compras. Continuación de la transmisión, Tony comprando el nuevo escorpión. Es que ya tengo... Verán, lanzando esto... Verán. También quería probar una teoría. No sé los que han probado. Le han hecho al... Aquí donde dice partida rápida o partido rápido. Les gasta 38 hojitas de estas, gente. Los que han hecho eso. Les gasta sí o sí los 38 hojitas de estas. El monto de puntos de precio regular es 3000 puntos y oferta 1500. Carlos, no, hay una captura de que desde hace mucho ya habían cambiado eso. Hace mucho ya los insectos de 7 estrellas valían 1500. Es como decirles que mi guía está un poco desactualizada. Sería actualizarlo otra vez. Aprovecha, Tony, ya hiciste un avance grande con el paquete del bug. Gente, es que el tema es que es Navidad. Y hay gastitos, gente. Ese es el tema. Y hay gastitos. A mí no me gusta gastar demasiado. O sea, yo soy como que una persona que tiene un poco de cultura en ahorro. Y como es Navidad, gente, se vienen gastos fuertes a Navidad. Ya sabes, tienes que hacer regalitos y ese tipo de cosas. Y sí me voy a gastar un buen. Entonces, si es que me voy a gastar aquí, sería otros 100 más. Serían otros 100 más que no estarían... Ay, me lo pienso, gente. Cuando es cosa de ahorrarme, gente, sí me lo pienso. Es mucho más económico desbloquear una vez. Sí, como les dije, esto sí es algo que se podría decir que sí valdría la pena invertir algo. Se podría decir. Dice, ¿cuánto le metes al mes? Yo, Kale, no le meto siempre. No le meto siempre al juego. A veces cuando conviene. Porque si yo le sacara este insecto, gente... Me costaría subirlo. O tal vez me esperaría enero. Y ya recibiendo un paguito que hay del trabajito, podrías hacer el intercambio de mi escorpión emperador a este nuevo insecto. Y le pasaría las estrellas, que no estaría nada mal. Ahí sería invertir un poquito más, pero no está nada mal. O me esperaría a subir nada más el látigo. También podría ser. Matthew, ¿cómo estás? No me sacaría la apariencia, gente, porque me da muy poco. Podríamos decirlo así. Tony, si se saca el escorpión, luego será la hormiga fluorescente. No, la fluorescente, gente, ya es mucho. O sea, es sacarse copias y copias. Y ahí es mucho ya. Ahí es mucho. Verán, gente, no me vayan a donar, ¿ok? No me vayan a donar porque lo que me donen, gente, sería para el siguiente mes. O sea, todo lo que reúne de aquí, todo diciembre sería para enero. Entonces, no es que me llegue el dinero automáticamente a mí, para que lo tomen en cuenta. ¿Okay? Así que no me vayan a donar. No me vayan a donar. Obviamente, ese escorpión te iría muy bien. Sí, gente. Es que es más, lo que he visto, las estadísticas y todo, y los que han roto sus récords con esta gente, te sube bastante el daño. Eso sí. Eso sí, confirmadísimo, gente. Voy a pensármela bien. Otra cosa sería de analizar esto muy bien también. Ahí me compraría las monedas de hormiga sin problema. Ahí con un poquito de descuento. Si es que hay ahorita descuentos en la página de las monedas. Me recargaría otros poquitos más y ya estaría. Nada más mañana aparece con escorpión 11 estrellas. No, tampoco 11 estrellas, porque ahí sí demora. O sea, no es que gaste tampoco mucho.
Dice, el Tony como que me está estorbando un pulmón, dice por acá. Vamos, Tony, cómpralo. Voy a pensarlo bien. Yo sí soy de los que se piensa. Más que todos por lo que en Navidad, gente, se viene. Ojalá pronto saquen torneos y el evento que paguen con insectos, hormigas, etc. Porque invertir y no ganar nada. Y eso por tener, no lo sé, Rick. Claro, guay. También puede ser. Puede ser. Se viene algo interesante en el juego, te podría decir. Porque según escuché, se vienen cositas interesantes. Para que se mejor guarda dinero para el Julius. O sea, para el otro jueguito que estoy dándole también cañita. ¿Te parece que el otro juego que es Black Clover, sin invertir, te haces fuerte también? Eso sí. Tony, ¿vas a tirar los 38 dientes del león a la vez? Voy a tirarlo a ver si se comprueba la teoría. Se supone esto, gente, que tirando al que dice partida rápida, te cobran 38 dientes de león en sí. Sí, aquí te dice, toca la hoja con un diente de león para volarla. Después de consumir 38 más dientes de león, la ronda de emparejamiento es gratis. A eso no sé a qué se refiere, gente. ¿Hay página de monedas de hormigas en descuento? Sí, vean. Hay una página. Es la que siempre anuncia Dance que tienes que loguearte y ahí te dan la skin del rinoceronte. Es esa, gente. El buen Dioní, gracias por esa. Mejor guarda dinero para Julius XD. Exacto. Dice Tony, ¿qué hay de cierto que se viene una actualización que si atacas un hormiguero y saqueas comida de insecto? Eso, Shadow, no creo que sea cierto. Es que comida de insecto es muy complicado de conseguir. Pero no es nada descabellado eso, Shadow. No es nada descabellado. Pero sería muy roto ya. Ahí sí abusarían muchas personas. Dice, el juego ya está muy desesperado, dice. Entre las personas que le meten dinero y quienes no. También te diría. Vamos, Tony, gasta los dientes de león. Listo, le voy a dar a los 38 este que dice página partido rápido. Para ver si gasta los 38. Verán, tengo 160. Déjame ver si la transmisión se está viendo bien. Sí, ahí está viendo bien. Solo le voy a bajar un poquito para que vean. Miren, ahí dice aquí abajo. Aquí lo pueden ver, partido rápido. Y te dice, toca la hoja con un diente de león para volarla. ¿Ok? Después de consumir 38 más dientes de león, la ronda de emparejamiento es gratis. ¿Sí se dan cuenta de eso? No entiendo muy bien a qué se refiere eso. La ronda de emparejamiento es gratis. Hola Tony, entonces, ¿qué paquetes se deben comprar para ir sacando el insecto? Verán, lo que yo hacía para sacarme el insecto es comprarme. Acá en la guía creo que no está tan desactualizada, porque en la guía, por ejemplo, lo que hice es comprarme dos veces el paquete dos veces el paquete de $1, 5 veces el paquete de $5 y 4 veces el paquete de $10. Y le hay con las misiones diarias, comprando con diamantes, un paquete de 50 y un paquete adicional de 10. Dos paquetes adicionales de $5. Me hacía ese gasto de $147. Pero como les digo, sería mucho de analizar, ya que acá hay un paquete que se acumula. Y usualmente hemos visto de que los paquetes que se acumulan, estos de aquí, este que dice oferta de diente de león selectivo 1, compras uno y el siguiente viene, cuesta 10, pero te dan más dientes de leones. Y está muy bien ese. Aprovechar ese que es consecutivo te ahorra bastante también. Aquí ir comprando poco a poco de por acá también. Puede ser, es otra opción que pueden hacerlo. Dice Tony, por favor comparte el enlace donde podemos comprar las monedas. Dejen, ahorita les mando, ¿ok? Les dan un poco de descuento, pero no sé si ahorita esté con descuento. Ahí lo checan, ¿ok? Déjenme ver, acá yo lo tengo guardado en favoritos. Esperemos que cargue, acá está. Listo, gente. Por acá en la transmisión la mando, ¿ok? Listo, gente.
Ese es el link, gente. Para que vayan a la página. Ese es el propio de Dance, gente. Y así lo aprovecho. Abrí otra estrategia, un poquito menos también. Dice $147. Yo con eso como 2 semanas. Me imagino, Cales. Sí. Es que los que tienen pueden, cracks. Yo quiero ver cuántos puntos te haces con gastar cientos. Ok, verán. Ahorita vamos a hacer esto, ¿vale? Verán, le vamos a dar partida rápida para averiguar mismo qué es esto. Le voy a dar clic. Te dice, has consumido 0 dientes de león en esta ronda. Ok. Antes de eso, 0 dientes de león en esta ronda. Se necesitan 38 dientes de león si usas partido rápido para eliminar todas las hojas restantes de una. Ah, ya entiendo. Entiendo para qué sirve esto. Me dice que yo no he consumido ningún diente de león. Se necesitan 38 dientes de león si usas el partido rápido. Me van a cobrar 38, gente. Me van a cobrar 38. No les dejó entrar. Déjenme ver si es que no está bugueado este link. Ah. Sí. Ah, no, esperen. A ver, déjame ver. Déjame ver el link. No, a mí sí me abre. A mí sí me abre, gente. Verán, otra cosa también es que he visto que en algunos países tampoco no funciona eso. ¿Ok? Dice Tony, pero tu método gasta menos. Sí, gasta mucho menos. Ok. O sea, esto es como decirte... me van a gastar 38. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5 por 4, 20. En sí abriría... Me costaría 20 de estos, gente. Pero no sé si valga la pena gastarte 38, gente. Porque te abra todos. Ya vuelvo, Tony. Dice, tengo que ir al baño. Al rato vuelvo. Dale, Denis, no te preocupes. Gasté menos haciéndolo. Yo hice con 32. Ah, con 32. O sea... ¿Cómo le sacarían más provecho a esto? Se necesitan 38 dientes de león si usas partido rápido para eliminar todas las hojas restantes de esta ronda. ¿Quieres continuar? Si decoras los colores puedes hacerlo con menos, pero no te equivocarás. Exacto, eso sí. Yo le marco siempre los números y sé anotar en un Excel. Yo siempre lo hago así. Siempre lo hago manual. Dice, definitivamente no solo vale la pena. De esta manera, es más caro, es mucho mejor. Sí, les podría decir que es mucho más barato porque en el Excel que les mostré, cada ronda yo me gastaba 32 dientes de león, otros 34, otros 28, otros 30, otros 32. Ya con mala suerte 36. Pero que te cueste, gente, 38 por abrir todo. Carito. Por acá dice, Tony, te mandé cap del link. No funciona, en serio, no funciona. Alguien puede mandar un link que sí le funcione, porque a mí sí me deja entrar. ¿Qué estarán bugueados los links, gente? Qué extraño. El centro de restricción se ha actualizado. Vuelve a entrar al sitio web oficial. ¿Será que en iPhone no funciona? Porque el buen Nared es de Estados Unidos y en Estados Unidos hay muchos que compran monedas. Y tampoco es que no funcione en iPhone porque el buen Soul también compra monedas de hormigas. ¿Qué estará pasando? Mi link no funcionará. Ahí mandó Anis otro link para que chequen a ver si entran en ese. Entonces gasté demasiado porque soy muy malo, me gasté 40. Guay, tienes que anotar muy bien esto. Yo les podría decir que máximo he gastado 36 con mala suerte. Y aquí gastas 38. Pero lo que veo de beneficioso esto es que, por ejemplo, aquí tenemos que abrir 20, ¿verdad? Tenemos que abrir 20. Y se supone que esto... Verán, lo que voy a hacer es abrir 1.
Ya, este marcó 2. ¿Y qué me dice acá? Has consumido un diente de león en esta ronda. Se necesitan 37 dientes de león si usas partido rápido para eliminar. Si conviene un poquito, gastilla un diente. Verán, voy a anotarlo aquí en el Excel antes de, porque por si que me quiero animar a sacar el insecto, ¿ok? Este me salió 2. Me salió 2, ¿ok? Abramos otro de otro lado. A ver si hay suerte y le atino al 2. 4. Acá la tercera fila. Aquí fue 4. Ok. Y con esto te diría que aquí ya usaste 2 y se necesitan 36 dientes de león para que se abra todo de automáticamente. Pero a la final, si hago 36, estaría gastando igualmente los 38. Entonces sale un poco más caro hacer esto, gente. Sale mucho más caro. Obviamente de por sí. Sale mucho más caro hacer esto. Hacer el de 1. Es para ahorrarte tiempo y no estar abriendo uno por uno y anotando si es que se te hace un poco perezoso hacer eso. Ismael Vejito, ¿cómo estás? Dice que este sitio web ya no funciona y me pide que vaya al sitio web oficial. ¿Hay un sitio web bueno? Oye, ¿por qué? ¿Por qué les sale eso, gente? Eso no entiendo mucho por qué les debe salir eso. Qué raro, ¿no? Por acá dice, el link sí me funciona a mí. No entiendo por qué a algunos les funciona y a otros no. Yo pude entrar sin problema. Qué raro. Eso me parece un poco extraño. Eso me parece un poco extraño. Muy extraño, sinceramente. Verán, vamos a abrir otro, ¿ok? Este le pongo un poco más en ventana pequeña. Den chance, gente, ahí. Para anotar lo que voy de avance. A ver, si abro por acá en esta esquina, me sale un 7. Ok. Me sale un 7. 7. Y si abro una esquina de por acá abajo, un 5. Ok. Por acá, miren. Ya me he gastado 4 turnos. Acá me debe decir. Has consumido 4 dientes de león. Esto le veo más función como cuántos dientes de león te estás gastando en sí. Más o menos como le veo. Ok. Veamos si abrimos este. Acá está el 3. Mala suerte que no he ajustado un par todavía. Y acá un 9. Miren, ni siquiera un par todavía. Eso, cuando sucede esto, es que tienes un poco más de mala suerte. Y ahí es cuando tienes que gastar más dinero para seguirle dando. Por ejemplo, acá un 8. Ok, no, ningún repetido de los que ya hemos abierto. Y abrimos otra esquina por acá. Un 5, ya. Ah, el de acá sí tenemos. El 5 sí tenemos. Es este de aquí y este de acá. Ya ajustamos 2 pares. Hasta aquí nos hemos gastado 10 dientes de león. Ok. Por ejemplo, si hacemos la apertura rápida, nos gastaríamos 28 dientes, 38 dientes de león, que es lo mismo, gente. O sea, básicamente esto de acá es como ahorrarte tiempo para no abrir de una y ahorrarte un poco más en la inversión, podríamos decir, o dientes de león. Más o menos para que lo chequen. A ver, deja de ver. Si abro acá, ¿qué tiene? Un 2. Y acá está el 2, gente. Miren. A veces tienes que pegarle a la suerte. Y así te ahorras mucho menos. A ver, abrimos este. Este que no he abierto. Es un 7. Y el 7 también sabemos dónde está. Está acá. Miren, ya tenemos los pares. Y así vas encontrando. Pero es importante anotarlo. Eso sí, anótenlo siempre. Acá es un 10. Un 10 todavía no me ha salido. Entonces ahí es F. Abramos este de acá que no hemos abierto. Un 1. El 1 tampoco sabemos dónde está. Porque no nos ha salido. A ver, este de acá es un 6. Un 6 acá que haya abierto tampoco, gente. Qué mala suerte. Qué mala suerte. A ver, este de acá no lo hemos abierto. Oh, buena suerte, gente. Ahí sí fue buena suerte. Ahí sí fue buena suerte. 6, 6 de una. No está nada mal. Acá, un 8. El 8 sabemos que está acá arriba. Okay. Listo. Siempre anoten, gente. Y así es mucho más fácil para que no gasten demasiado también. A ver, acá no hemos abierto este. Este es un 10. También sabemos dónde está el 10. A veces están al lado.
Ahora me estoy recordando que había a veces truquito en esto. Acá es un 3 y arriba está el 3. Siempre me olvido que hay que a veces abrir de arriba hacia abajo o de aquí a izquierda, de aquí a derecha y así, en esos lados. O diagonal también a veces hay. Ok. A ver, este no hemos abierto. A ver qué nos sale. Un 4 y el 4 está acá arriba. Miren, hay que buscar siempre también eso. 4. Listo, gente. Entonces, el que no hemos abierto es este de aquí. Es un 1 y el 1 está acá. ¡Ay, no! Era este, gente. Ahí ya me jalé. Era este. Ahí ya me jalé. Ahí desperdicié uno más. Bueno, 128. Te dan 61 y puntos de enfrentamiento está bien ya. 61 por esta ronda. En esta ronda de 160 me gasté 32. 32. Hubiera gastado 31 por no fallarme uno, gente. Me hubiera gastado uno por no fallarme uno. Pero 31, gente. Le di mal el clic, gente. Bueno, eso es, gente. Me gasté esta vez 32. No estuvo nada mal. No estuvo nada mal. Me hubiera gastado 31. Pero bueno, así deben hacerlo. Les sale mucho más barato, gente, hacerlo abriendo uno por uno que abrirlo de una acá. Les sale mucho más barato. Mi primera chamba. El meme, ¿no? Pero qué F. Bueno, gente, esto es lo que ha traído el evento. Me gustó mucho la apariencia, estaba bonita y todo eso. También me gustó el bug que hubo. Como les dije, yo pensaba que era apariencia, que era un poco de marketing por parte de ANSI, que todos gastaban. Pero bueno, a la final ha sido bug. Los que aprovecharon a buena hora van a sacarse algo más barato en el evento. Y así que a darle a tope, gentita bella. Yo por aquí ya me despido. Estaré haciendo transmisión más tarde, gente, porque estarán enfrentándose el Barren de Robot. Entonces vamos a ver algunas peleitas. Los desarrolladores están cambiando esa canción en este momento. Exacto, gente. Exacto, gente. Mi primera chamba, exacto, gente. Mi primera chamba. Apenas iba a comprar César, es que el bug, gente, 10 minutos después del inicio ya lo parcharon. Así fue de una. Fue de una. Mañana sale el bug de nuevo, atentos. Ah, también, gente, lo que dice Carlos Manuel puede ser cierto. ¿Ok? Estén atentos. En una hora dice Soul que se viene la pelea. Listo, gente. Si se viene en una hora, estaría bien. Para que estén atentos, ¿ok? Para que estén atentos. Mientras, a esperar el Barren de Robot. 91 likes, ¿es en serio? A ver, déjenme ver. Oh, cierto, 92 likes. Qué crash, gentita bella. ¿Y cuántas personas están viendo? 135, una locura, gente. Siempre les gusta el chismecito, ¿no? Black Friday mañana también. Pilas, puede que después del reinicio no hayan borrado el bug o esté ahí como que el código un poco corrompido, puede ser. Ah, cierto, con los diamantes también debo comprarlos. Sí, eso los voy a comprar. Los voy a comprar, gente. Sí, los voy a comprar. Y ahí estamos bien. Así que pilas, gentita bella. Hay que tener fe. Exacto. Si es que cuesta otra vez 5, gente, God, sáqueselo de una. Pilas, gente, porque ahí se puede venir algo chévere. Me dieron ahorita 70 puntos, miren. Tengo 70. Tengo 70. Con solo 31 tiradas. Depende de su suerte. 31 tiradas no está nada mal, gente. Porque usualmente yo sabía gastar por las tiradas 32. Sí, 32 usualmente. Hubiera sacado 31, pero por la mala suerte que le di, me salió mal. Bueno, gentita, me despido. Espero que se la hayan pasado muy bien. Un abracito para todos. Gracias por los que donaron. Bueno, como les dije, voy a pensármela bien si voy a sacarme algo del evento. Así que vamos a darle a todo. Los desarrolladores dicen what the fuck, dice, ¿qué es lo que hay tantos ingresos? Ni se dieron cuenta de... Puede ser también. Es que esto, aquí se pueden dar cuenta cuántas personas están comprando ahorita. Mira este. ¡Tarán! Ahorita están aprovechando en sacarse la tetra, gente. Que no es nada... No está nada mal ahorita a mitad de precio ya. Que no está nada mal, gente. Que no está nada mal. Me hace ojitos este escorpión, gente. Por acá dice el Fabián, dice, si te falta algo te colaboro, dice por acá.
Me podría sacar, gente, en directo, tener las moneditas suficientes para sacármelo. O me espero comprando periódicamente. Podría ser también. Por ejemplo, yo lo que haría prueba es de este paquete, gente. Porque la guía que tengo en el canal está desactualizada. Porque es comprando estos paquetes de acá. Y hemos visto de que sale mucho más barato comprarse este paquete. Que este después vale 10 y te dan dientes de león. Y además sacas insectos que te ayudan a subir los insectos que tienes. Adiós aguinaldo con esa treta. Exacto, algunos también decían eso. Yo me sacaré el escorpión, dice. Vamos por el Tony, dice por acá. Dale, dale. Es un embaucador, dice por acá. La hormiga esa es la buena de las transportadoras. Sí. También, miren. Esta hormiga es la buena de las transportadoras, que no está nada mal. Ahorita que no necesitas una copia para completar su líder de colonia, está muy bien también. Con esto ya estarías pegando bien a la marmota, por ejemplo. Pero un insecto versus esto, gente, yo preferiría el insecto. O sea, para hacer una inversión con ahorro, diría yo. De ahí lo demás, por la hormiga transparente, que digo fluorescente, no está nada mal, porque le sacas estrellas, se vuelve rota aún más. Dice, me siento re mal, dice, apenas iba a comprar. César, me hubiera gustado hacer directo apenas era el reinicio, gente. Mi plan era ese, pero no se pudo. Andaba afuera, gente. Doy a mi prima por el pack de insectos, dice por acá, guay. Tampoco así tan regalón. Guay está más regalón que los desarrolladores, gente. Que con el bug. Done un año y no me sale la copia de la Chinches. Jaime, yo tuve que esperar casi más de año también. O sea, sí me salió antes la copia, antes del año me salió la copia. Pero para poderle sacar 4 estrellas sí se me demoró más de un año todavía. Dice, si Soul colabora se lanza de una el Tony. Pero yo les diría, gente, que no den por aquí en YouTube, si es que quisieran colaborar. Pero eso lo veríamos después. No se preocupen, más que todo yo lo veré. Yo lo veré, gente, así que no se preocupen. Tony, si la Tetra está bajando de precio, puede ser que saquen una nueva hormiga de daño para arqueras sin limios. A eso es lo que pinta el juego. A como pinta la situación, es que posiblemente se venga otra hormiga más fuerte que Tetra poner. Pero de por sí Tetra con el despertar ya pega muy fuerte. Imagínate que venga otra más fuerte, que esto es una locura. Los que vayan a pegar a Pangolín o Marmota en día de arqueras, obviamente en Pangolín, y en Marmota con arqueras, puff, la van a reventar a la pobre Marmota. Ya la pobre Marmota ya no sabe qué hacer, gente, de tantos golpes ya. Tony, para los que aprovechan el bug, ¿qué paquete sería bueno comprar? Verán, yo por hacer prueba, yo les recomendaría que compren el de $1 que está muy bien, que te den por $1.05 está God. $5 18, gente. Y este que te da 5.12 está bien comprarse el de 5. Está bien comprarse el de 5. Yo les diría esto, gente. Comprarse el de 1, 5 y 10. No compren el de 50. Y comprarse el de 5 y el de 10, que este se acumule, se repite. Comprarse el de 5 y el de 10, que te estarían dando un poquito más de dientes de león y insectos. Y al final no estaríamos comprando el de 50, porque el objetivo sería comprarnos casi el mismo valor de $50 con el paquete de acá. Entonces el primer día estarían comprando esto, gente. El de 1, 5 y 10. No comprarse el de 50. Y comprarse este de 5, que después se cambia al de 10 y comprarse de 10. Al día se estarían gastando 15, 16, 26, $31, gente. Al día. Más o menos. 5 por 3, 15, $150. Más o menos. En los 5 días que dura el evento, haciendo esas compras, es eso. Pero como les digo, como ustedes ya tienen y aprovecharon el bug de esos 120 dientes de león, no está nada mal, gente. Ahí se ahorrarían $50 menos. Eso es lo que les digo yo, gente. Cómprense 1, 5, 10. Y acá 5, 10. Que aquí serían 15. Acá con estos 15, 30. $31, sí. $31 cada día estarían sacándose, gente. Tony, para sacar 2400, ¿cuánto sería? Para sacar la hormiga fantasma y una copia. Si aprovechaste el bug, Eric.
Bueno, ¿cuánto sería? $400, $450 puede ser. No estoy tan seguro. No sé si de aquí el buen Soul. Soul más o menos, él sí sacó varias cosas, pero se sacó hoy mismo. Entonces para decirte que te puedes ahorrar un poco, no lo sé. Estoy triste, dígame algo bonito, dice el buen César. Qué mal, crack. Espero que te salga una hormiga que quieras. La Berserker, si es que eres arqueras. Resumen, que llegué tarde. ¿Cuál era el bug? Carlos P, trata de ver de nuevo. Bueno, ya me voy a despedir también del directo. Sí se puede aprovechar el bug, exacto, aprovechen del bug. Del bug que hubo sobre el paquete. Bueno, gente, hubo 111 likes por acá, me dicen. Que God, que haya habido hasta más de 100 personas que se hayan quedado casi 1 hora y 15 en el directo, 1 hora y 15 minutos en el directo, fue muy bien. Estuvo muy God. Gracias por ese apoyo, gentita bella. Espero que se la hayan pasado muy bien igualmente como yo. No es la primera ni la última vez que habrá este tipo de bug. Cálmense, dice por acá. Tal vez podría decir que sí fuera la última. Es que tienen que revisar muy bien esto. Dice Ariel, el problema es que la página, si compran las monedas, piden devolución y lo banean. No, verás, Anis. Lo que pasa es esto. En la página, gente, pueden comprar. Ustedes pueden comprar monedas de hormigas a cualquier cuenta del juego, ¿vale? Lo que hay que tener cuidado es a quién pasas el ID de la cuenta. Por ejemplo, si yo paso el ID de la cuenta al buen Naret, o al buen Soul, al buen Fabián, o hasta al buen Anis también, ellos no me harían la maldad porque yo los conozco. Entonces, si tú pasas a alguien desconocido que te dice que según te va a regalar algo, cuidado, gente, porque es como dice Anis. Les compran algo y luego les piden devolución y les banean la cuenta. Así que tengan cuidado eso, porque dentro de los reglamentos de Dance es que si tú pides devolución, se te banea la cuenta. Y es permaban. Dice, es la última porque ya los despacharon a todos. No creo que haya... Bueno, como fue solo 10 minutos de que fue el error, no creo que haya sido para tanto, gente. Tony, ya casi se acaba el año y no me salió la coraza de la... Uf, Obed. Es así, cracks. Pero esperemos que les pueda salir más adelante. O te banean o pagas antes del ban. También. O sea, también eso es lo que dicen, es cierto. Por ejemplo, si tú ves que recibes de la nada, así que y si tú no sabías, recibes de la nada unas monedas de hormigas ahí, aunque sea solo 99 o cualquier cantidad de monedas de hormigas, trata de comunicarte de una con GM y habla y diles que de la nada recibiste monedas de hormigas. Y ellos van a revisar y van a tomar tu caso. Y si es que posiblemente hagan devolución, como tú ya estuviste preparado antes de tiempo, puedes prevenir el permaban, ¿ok? Porque hay que tener cuidado también, gente. Hay que tener cuenta, gente. Así como dice el buen Aret, hay que tomar en cuenta eso. Si es que ustedes reciben de la nada monedas de hormigas. 10 minutos con pérdidas muy fuertes. Exacto, gente. Bueno, pérdidas muy fuertes. No lo sé que sea por 10 minutos, gente. No sé cuánto estará ganando por 5 días en estos eventos de ANTS. A mí me salió la copia de la muerte siendo main transportador. Eric, a mí me pasa mucho lo mismo. Bueno, gente, me embalo mucho en la conversación, así que bueno, nos vemos. Espero que se la hayan pasado muy bien. Un abracito para todos. Chaito, gentita bella. Y los que aprovecharon, muy buena suerte. Y los que quieran sacarse algo del evento, sin duda, bueno, los que ya tengan todo esto y quieran sacarse la apariencia, está muy bien también. Para que cambie la apariencia ahí de sus marchitas, no está nada mal. Así que pilas en esa parte. También puedes abrir el caso en Discord. También en Discord pueden contactarse de una también. En Discord hasta te contestan mucho más rápido. ¿Harás directo más tarde? Sí, Naret. Voy a hacerlo más tarde porque se viene la pelea del buen robot. Así que se vienen cosas chéveres. Adiós, Tonicito. Gracias a ti, Denise, por pasarte por la transmisión. Más que todo por el apoyo de ustedes, gentita bella. Cuídense mucho. Bye, bye, gentita bella. Chaito. Abracitos. No olviden tomar agüita.
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it.